temporada de HR Sin Filtros al episodio número 2 de este año 2026. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la mentalidad que define al líder en este año: conciencia, carácter y coraje organizacional. Y quiero que se imaginen algo: un lunes, 8 de la mañana, una organización bajo presión, resultados exigentes, equipos agotados, decisiones que no pueden esperar. Y en el centro de todo, un líder. Porque el liderazgo no se mide cuando todo está en calma, se mide cuando hay incertidumbre, tensión y resultados en juego. Los datos son contundentes. Un estudio de Harvard Business School revela que cerca del 70% de las transformaciones organizacionales fracasan no solo por una mala estrategia, sino por comportamientos inadecuados de liderazgo. McKinsey & Company ha demostrado que las organizaciones que combinan desempeño financiero con salud organizacional tienen hasta 3 veces Que más se queden probabilidades de superar callados. a su competencia. Según Gallup, el 70% del compromiso de los colaboradores depende directamente del líder inmediato. Y Deloitte, en su Global Human Capital Trends, identifica que el liderazgo humano, adaptable y con inteligencia emocional es la competencia crítica para el futuro del trabajo. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos desarrollando líderes para controlar o para transformar? Porque el liderazgo del 2026 no se trata solo de resultados, se trata de mentalidad, de conciencia, de carácter. Así que bienvenidos a Echar Sin Filtros del día de hoy, un espacio donde hablamos de talento y liderazgo, sin discursos decorativos. Y realmente hoy día nos acompaña alguien muy especial, que ustedes lo tienen que haber visto mucho en LinkedIn. Carlos Rodríguez justamente nos acompaña, experto coach en temas de liderazgo, y con quien vamos a arrancar el día de hoy justamente este tema que para nosotros es relevante, el tema de los liderazgos en las organizaciones. Así que bienvenido, Carlos, a este espacio que, como dice el título, Echar Sin Filtros. La verdad que uno puede poder hablar aquí realmente con toda la transparencia de lo que nosotros vivimos, no solamente desde dentro de la organización, cuando la lideramos, sino también, en el caso tuyo, con todo ese expertise, con tu consultor y como coach, también lo que solo logras ver en las organizaciones. Así que bienvenido a este espacio, Carlos. Tambores. Para darle la bienvenida a todos los oyentes, a Silvana y a Adriana. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, chicas? Bien, muchas gracias por invitarme. Me encanta. La verdad que yo disfruto estos espacios y mucho más disfruto cuando las personas llegan e encuentran este tema sin filtros. O sea, poder hablar sin miedo, sin tapujos, decir las cosas como son. A veces molesta, pero pues cáigale el guante a quien le caiga. No, y efectivamente es lo mejor, ¿no? Porque yo creo que cuando se hablan las cosas sin filtros también hay la oportunidad de poder mejorar. Y eso es una de las cosas que siempre queremos sensibilizar en las organizaciones, el tema de la transparencia y poder decir las cosas tal cual. Así que vamos primero a la primera pregunta, Carlos, ¿no? Cuando hablamos de mentalidad, justamente tú eres Carlos de mente, el liderazgo actual, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Es un cambio de actitud, de conciencia o de modelo mental? Bueno, Adriana, si yo te pregunto a ti en ese momentico por Ramón y Ramona, que posiblemente hayan trabajado contigo en algún momento de tu vida en la empresa, tú me dirías, ni me acuerdo. Pero si yo te digo a ti, oye, ¿tú te acuerdas de Jesús, de Alejandro Magno, de Lincoln, de Napoleón? Inmediatamente tu mente hace clic. Claro que sí me acuerdo. ¿Y por qué? Porque hay una gran diferencia entre un Ramón y una Ramona que están dentro de las organizaciones cumpliendo un cargo de liderazgo o de dirección o de jefatura, que se confunde con la palabra liderazgo, porque están solamente cumpliendo. La diferencia entre Ramón y Ramona con Jesús o cualquier otro líder es que los unos están haciendo tareas y cumpliendo y los otros están transformando. Entonces, cuando tú me dices cuál es la diferencia, aquí se marca una. Un líder transforma, un líder no cumple, transforma, inspira, muestra camino. Entonces, sí estamos ante una situación bien complicada, es que a veces tenemos líderes por cargo, pero no líderes por convicción. Esa es parte de lo que yo veo
actualmente en las organizaciones. Y en ese caso, pues yo tengo que contarte experiencias personales que yo he vivido, ¿sí? Es que yo en algún momento fui ese Ramón y esa Ramona que estaba como en la rueda del hámster, haciendo cosas, pero no viendo más allá. Lo mío era la quincena o el día 15 o el día 30. ¿Qué necesita mi jefe? ¿Qué necesita mi equipo? Y yo cumplía y ya. Entonces, ahí hay una mentalidad cortoplacista, ¿sí? Una mentalidad de calificación, más no una mentalidad de visión. Y sobre eso tenemos muchas metáforas o ejemplos que se han dado a colocar. Entonces, la mentalidad de Ramón y Ramona es la más marcada hoy en día dentro de las organizaciones. Me encanta, Carlos. Bueno, primero, antes que nada, qué gusto tenerte acá, pero me encanta esa forma tan facilita y tan sencilla y tan digerible de poder comprender esa diferencia. Y me voy a apalancar en eso que acabas de decir, ¿verdad? Y hablas de cómo hacemos entonces, o cómo tenemos esa claridad de esos paradigmas obsoletos, de ese liderazgo tradicional que vienen a ser ese Ramón y esa Ramona, que hoy ya no funcan, pues. Pues miren, yo soy un modelo viejito, si tú me estás hablando de paradigmas, ¿cierto? Yo soy un modelo por allá años 70 y no vayan a preguntar los años, ¿sí? Y a mí me tocó Chútica, ya me rayaste también, pues. a mí me tocó un hombre con una capa roja que volaba, que era amigo de la Mujer Maravilla, por cierto, ¿sí? Entonces, hoy en día ese personaje todavía está vivo, ¿sí? Y es ese personaje que se llama Superman, ¿sí? Y hoy 7 de cada 10 líderes dentro de una organización son Supermanes, están apagando incendios, están haciendo todo, están cumpliendo con metas que no les corresponden porque todo lo puedo yo, ¿sí? Es como que si no quieres pensar en Superman porque es americano, entonces pensemos en el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cuando ya la persona está cansada y fatigada, entonces busca ayuda. Y es el momento que no debe buscar ayuda, cuando ya está fatigado. Entonces, uno de los paradigmas que debemos de sacar es el ser Superman. Otro paradigma que tú me preguntas que debemos de vencer es esa ecuación invertida de que solamente somos exitosos cuando tenemos resultados, ¿sí? Cuando tenemos resultados positivos. Y hay que entender que también somos exitosos cuando no tenemos resultados positivos, porque tenemos un resultado. Y el resultado nos está diciendo, oiga, aquí hay algo que evaluar, aquí hay algo que revisar. Entonces, dejar de mirar que yo valgo por el resultado, porque yo valgo como persona y el resultado es un registro que me muestra a mí el mapa. Entonces, el segundo paradigma, Silvana, es invertir la ecuación. Invertir la ecuación. Nosotros tenemos personas dentro de las organizaciones, no máquinas. Las máquinas ayudan a las personas. La tecnología ayuda a las personas, ¿sí? Pero el resultado en esencia es la habilidad de la persona. Y un tercer paradigma que yo creo que podemos sacar de la empresa tiene que ver mucho como un amigo Superman, no sé si sería Batman, no sé, el que cada uno quiera poner ahí, y es la falsa omnipresencia. El jefe o el líder tiene que preguntarse, si yo no estoy en la empresa, ¿mi gente cumple? O sea, se fue ¿cómo es que se llamaba la casa de los superhéroes? El Palacio de la Justicia, ¿sí? Entonces, si el líder se va, si el jefe se va, ¿sí? La empresa sigue, se cumplen con las metas o no se cumplen. Entonces, la omnipresencia del líder debe trabajarse. El líder debe preparar el camino, como lo hablábamos en la anterior pregunta, para que los demás superhéroes surjan y se pongan su traje y puedan vivirlo y cumplir con las metas y brillar. Entonces, dejar de ser Superman, la ecuación invertida, y ¿cuál fue la última? Y la de la falsa omnipresencia. Falsa omnipresencia. El único omnipresente es Dios. Ahora, tú mencionabas, sí, tú mencionabas algo interesante, ¿no? Hablabas de esos resultados que se ven solamente cuando están positivos, ¿no? Y definitivamente, pues cuando están negativos también nos están diciendo algo, también nos están contando una historia.
Ahora, ¿cómo hacemos si hoy las organizaciones están atrás de los benditos KPIs y solamente ven KPIs y suspiran por los KPIs y no se dan cuenta de esa historia bonita que también me está contando atrás, de la cultura que me está contando atrás, de todos los menjurjes, digo yo, ahí es una cajita de Pandora que está. Pues mira, el tema aquí ¿Cómo con, hacemos cuando están metidos y obsesionados en eso solamente? mira, el tema con los KPIs, y lo he vivido en muchas organizaciones y lo trabajo desde ahí, pues tengo una forma muy demente de hacer las cosas, pero totalmente demente es que lo primero, yo te quiero llevar, Silvana, a tu colegio, a tu época de colegio, ¿sí? O a tu época de universidad. Muchas personas le tenían miedo a la calificación. A mí me tocó en mi época que calificaban con lapicero rojo y lapicero azul. Si el número estaba en rojo, carajo, yo tenía que llegar, pensar que le iba a decir a mi papá y a mi mamá. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que los KPIs midan nuestra capacidad, ¿sí? Y lo que está marcando un KPI hoy en día dentro de las personas y las organizaciones es marcando miedo. Porque la gente le tiene el miedo. Si yo no logro este resultado, y lógicamente las empresas trabajan por resultados, trabajan por rentabilidad y trabajan por ser sustentables en el tiempo. Hay que tener claro eso. No podemos perder de vista que una empresa se sostiene por su rentabilidad y la sustentabilidad en el tiempo. Pero si el KPI lo único que genera en las personas es miedo, pues no vamos a hacer nada. Y el 70-80% de las personas con las que yo he hablado, que las he visto temblando de miedo cuando tienen que entregar informes, es horrible. La diferencia está entre estudiar para cumplir una meta o estudiar para aprender. ¿Qué quieres? Yo le digo a mi hijo, ¿qué quieres tú? ¿Calificar una buena nota o aprender? Y de hecho, esa es la metodología que yo utilizo con ellos, aprender. Entonces, hubo un momento, hace un año atrás, y que pena utilizar mi historia familiar, que mi hijo estaba a punto de perder el año escolar, un año. Y yo le dije, es tu vida, es tu responsabilidad. Sus vacaciones, nos fuimos de vacaciones, 15 días vino y después a estudiar 15 días. El siguiente año ocupó uno de los primeros puestos, aprendió, que no era sacar la nota, sino aprender. Entonces, yo pienso que las personas y dentro de las organizaciones lo que tenemos que buscar es que la gente primero saque el miedo y vea que el KPI es una brújula para marcar los procesos, para marcar los sistemas y para marcar los rituales. Y que cuando yo tengo procesos, sistemas y rituales, ayudo a la persona a que sepa por dónde irse, qué camino tomar, tomar decisiones. Un KPI es para tomar decisiones, no para juzgar a alguien. Tú tocas un punto importante en el tema del KPI para juzgar, ¿no? Porque no la analogía que me hace fantástica el hecho de la nota en el colegio, ¿no? Estos KPIs también siempre hablan de algo, ¿no? Y ahí lo importante es más que la nota, efectivamente, como tú dices, el proceso de aprendizaje, pero muchas organizaciones, como viven en constante, eh, yo digo, estrés o presión, nunca se toman el tiempo quizás de analizar qué pasó detrás de ese KPI, ¿no? Solamente hay algo detrás que por la inmediatez, tú dices, y pasa mucho, ¿no? Se cortan cabezas, ¿no? Y pasa en la vida real. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que impulsar desde el punto de vista de liderazgo es cómo realmente esa data, esa información, ayuda a procesos de aprendizaje continuo dentro de una organización y ir mejorando esa dinámica de la cultura, ¿no? Que definitivamente es establecida por los líderes, porque al final ellos son los que toman decisiones dentro de una organización. Y a mí me pasa diferente, pues Silvana se va a reír porque creo que vivimos a veces muchas experiencias similares con los temas comerciales. O sea, para mí es algo muy claro que quizás de pronto en otras áreas se ve temas de punto de vista de KPIs en rojo, ¿no? Pero donde efectivamente siempre se toman decisiones drásticas en la parte comercial. No cumpliste y tienes una o dos veces y si no, te vas, ¿no? Entonces, ahí cuando digo, cuando las verdaderas culturas, empresas que evolucionan, no toman decisiones desde el punto de vista de la inmediatez o del corto plazo, como decías tú, sino
cómo realmente yo logro entender qué hay detrás, un análisis realmente que te ayude a tomar una decisión mucho más sustentada, o ver si es un tema del mercado, si es un tema de sentimiento del equipo, ¿no? Y como tú decías, detrás de ese KPI hay a veces, muchas veces miedo, que es un tema más de reaccionar que de prevenir. Porque fíjate, la prevención también te toma mucho más tiempo, ¿no? Y poder trabajar con los equipos requiere tiempo detrás de poder ir impulsando a sus equipos, de ir preguntando, de preocuparse por ellos, de acompañar en unas etapas iniciales, ¿no? Y eso a veces la visión no se toma en cuenta. No sé si ahí coincide contigo, Silvana, dentro de tu experiencia. Sí, bueno, yo como decía hace un rato, ¿no? Realmente están esas historias atrás y esa caja de Pandora que uno, por la inmediatez, como bien dices, Adri, y de que el resultado no se da, entonces saco cabezas. Yo muchas veces digo, a ver, espérate, hay que entender bien. Yo no logro realmente, primero no logro estabilizar el negocio, si lo quiero ver solamente bajo la perspectiva de un negocio, si estoy constantemente trabajando en ese incendio, como decía Carlos hace un rato, o sea, tengo un Superman que va y que rescata, sí, pero eso no es todo el tiempo, ¿verdad? Y si hoy digo que voy a rescatar porque, no sé, esta persona no me funciona y el tercer mes no me está llegando a la venta afuera, y vuelvo a buscar y otra vez 3 meses después esta nueva persona no me llega afuera, yo creo que toca revisar. A mí me ha pasado mucho, digamos, en los lugares donde he estado, y me ha pasado justo con el área de ventas que ya cuando lo vemos que es muy seguido, no paramos, pensamos y decimos, espérate un ratito, ve, espérate, pero si te das cuenta es la misma ruta, la que siempre está rotando, la que siempre se está yendo. Entonces, espera, no es la persona, hay algo que está pasando. Claro, Empieza a revisar qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Pero si yo estoy apagando el incendio, que es contrata, despide, contrata, despide, contrata, despide, no voy a revisar nunca realmente qué es lo que sucede. Y claro, me pega todo. Me pega la cultura de la compañía, me pega el mismo clima de la gente, me bajonea a toda la gente porque no hicimos un análisis, porque estuvimos apagando el incendio. es que hay que Y no genera, entender, y el conocimiento se va también, ¿no? Perdona, Carla. Claro, Y el problema es que el conocimiento se va, porque no terminas de consolidar el conocimiento con una rotación tan alta, ¿no? Carlos, te interrumpí, perdona. no, genial lo que estoy escuchando de ustedes, y hay que entender es el costo que esto tiene, que en vez de ayudar, porque yo corto cabeza y despido, ¿sí? El costo que esto tiene en el equipo. Yo despido a una persona y un equipo de 5 y dice, ¡ay! No cumplió, nos van a echar. Desde ahí están operando otros 4. Y al líder se y carga, es lo miren, que decía, ¿no? miren lo que me había pasado, me han mandado líderes de empresas muy grandes que no puedo decir el nombre, y el multitasking es la ruta clave para que estas personas trabajen y tienen que cumplir en todo. Entonces, un líder que tiene que estar despidiendo gente y capacitando gente nueva, ¿cómo va a cumplir? ¿Y a qué velocidad? Años 50 teníamos información, años 70 teníamos información, pero era más difícil. Ahorita andamos en un mundo de velocidad donde hay sobresaturación de información, donde la Claro, información vuela correcto. y eso genera muchos miedos. Entonces los famosos KPI lo que miden es la salud de la estructura, ¿sí? Si algo no está Correcto. funcionando, yo debo mirar en la estructura que me está generando esos resultados y ver dónde ajustarla. Lo que sucede aquí es que eso es tiempo. Entonces, cuando las organizaciones se obsesionan en los KPIs, ¿sí? El líder y la organización tienen que obsesionarse en tener procesos, sistemas y rituales y capacitar a las personas. Yo normalmente trabajo el liderazgo desde una sola ley, la ley de la reciprocidad. Nosotros te damos, te enseñamos, te ayudamos y por reciprocidad tú nos das lo mejor. De hecho, cuando hay empresas, capacitamos empresas, no empezamos a enseñar a trabajar. Enseñamos a cómo pensar, cómo sentir, cómo solucionar los rollos y ruidos que tienes en casa. Para que cuando llegues a la empresa estés en la empresa, no en la casa. Así es. Y ahí un poco, Carlos, hablando de ese tema de los miedos, de las famosas emociones y las inteligencias emocionales, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo impacta el miedo en la mentalidad del liderazgo y qué consecuencias piensas tú que tiene dentro de la cultura, dentro de una organización? Bueno,
El miedo, buena pregunta, porque eso es un tema que se habla mucho y durante toda la humanidad se ha hablado de miedo, ¿sí? Yo te pregunto, Adriana, ¿te ha tocado que alguna vez, o a Silvana, alguna vez les ha tocado que manejar al lado, ir conduciendo y tener una persona al lado llena de miedo porque cuidado con el carro, cuidado con el perrito, cuidado con la curva, ¿les ha tocado? ¿Sí? ¿Eh? Atención. La atención, exacto, ese miedo se contagia. Entonces, el miedo en una organización y un líder nervioso, ansioso, desesperado, con miedo, ¿sí? Está contagiando al equipo. Entonces, ¿qué sucede? Que el conductor es tu empresa, pero el que va, la empresa es el vehículo, perdón, la empresa es el vehículo, pero el que va manejando el carro es el dueño o el líder. Y si ante cualquier curva, ¡ah! Grita y se desespera, ¿qué hace el equipo? Está de mal genio, está asustado, nos va a regañar, le pasó esto, le pasó lo otro. Entonces genera un incendio en el equipo, genera un incendio en las personas. Por eso es que una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. Fácil decirlo, pero me ha tocado años de terapia. ¿Sí? Eso es muy fácil, responder o reaccionar, prepararme. Entonces, si tengo un jefe que es un ogro, ¿quién le habla a un jefe que grita? ¿Sí? Y cuando una persona tiene miedo, oculta información, porque empieza a sobrevivir. ¿Para qué? Para proteger su sueldo, para proteger a su familia. Y entonces ya no piensas, cuando tú me dices a mí qué consecuencias tiene, pues primero que oculta información. ¿Sí? Segundo, que no estás tomando el 100% de su inteligencia y su capacidad creativa e innovación, porque el miedo lo bloquea. Tercero, porque se vuelve una antena repetidora. Cuarto, porque en esto que se llama la salud psicológica dentro de la empresa o la salud mental dentro de la empresa, estás debilitando a una persona. ¿Sí? En el tema de los KPIs yo hago varias preguntas y las traigo a colación aquí ¿estás durmiendo bien todas las noches? ¿Por qué? Porque tengo miedo, tengo que entregar informe. ¿Estás comiendo con calma y tranquilidad? No, como rápido porque tengo que llegar a cumplir. Entonces, mira que ese miedo transforma, la pregunta, transforma el modus operandum o de vida de una persona. Entonces, tú estás alterando una mente que se entrenó en la universidad y una persona que tiene vida con el miedo. Entonces, no le exijas más. El miedo bloquea, ¿sí? El miedo cauteriza relaciones, el miedo hace que la persona tome decisiones sin datos, ¿sí? Entonces, es muy peligroso el miedo entre la organización, pero muy, muy, muy peligroso. Y más si viene qué pena volver al tema, si viene de los KPIs. La junta de socios baja a la gerencia, hay que cumplir estos KPIs. El gerente tiene miedo y llega asustado por querer motivar al equipo, le dice, señores, si no logramos esto, vea, la cosa se va a poner dura, se va a poner difícil. Y el equipo se va a asustar. Entonces, KPIs con miedo es una mentalidad errática. ¿Sabes que me dejaste pensando con algo, Carlos, de lo que estabas conversando? Sí. Y lo tengo anotado aquí, ¿no? Si una persona tiene miedo, oculta información. Y a veces en las empresas dicen, está ocultando, está mintiendo, no es ético, fuera. Pero tú hiciste una reflexión que es lo que me quedó sonando mucho más, ¿no? Y nos vamos a lo más básico de las necesidades humanas. Tengo que aprender a sobrevivir, necesito seguridad, necesito cuidar mi trabajo. Entonces, no precisamente que lo hagan por falta de ética. O sea, me dejaste sonando mucho con eso. No es que no soy ético, es que estoy tan aterrorizado que no sé ni siquiera qué contestarte y empiezo a ocultar y empiezo a olvidarme inclusive. Pues te cuento una cosa. Porque uno trabaja de forma errática. Total. Eso genera en la mente un sesgo cognitivo. Ya no veo los 220 grados, 230, sino que me enfoco aquí y en esas áreas grises, áreas de muerte, áreas grises que están al lado nuestro, no se pierde. O sea, necesito reaccionar y responder. Te voy a contar una experiencia sin nombres propios. Yo trabajé, mi último puesto fue en una petrolera y mi jefe o mis jefes, el tema era de gritos.
de madrazos, de insultos. Porque cuando se cierra una llave dentro de una zona petrolera se pierden millones, ¿sí? Y la gente, las empresas pagan por eso, pero muchas veces esos gritos y eso llevaban al equipo a enfermarse y a decir mentiras para sobrevivir. Y en ese caso, que me preguntaba a Adriana hace un rato, una de las consecuencias del miedo, yo terminé enfermo de burnout y hospitalizado, quemado totalmente, ¿sí? Quemado totalmente. Entonces dice uno, ¿vale la pena? O sea, no desgastes la herramienta más bella que tienes dentro de una organización, que son los seres humanos, son las personas. Correcto. Definitivamente. Ahora, mira, tomando lo que decías, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese enemigo más grande interno en las empresas de liderazgo, de este liderazgo actual? Y hemos hablado de la inseguridad, del miedo, del ego también, ¿qué pasa? ¿Cuál consideras tú que es ese mayor enemigo? Silvana, si tú vas a la llave, a la cocina, a servirte un vaso con agua, y abres la llave, ¿cierto? Imagínense en eso, ya los que personas que nos están escuchando, y por esa tubo, por esa llave que abre, sale agua sucia, ¿tú te tomarías ese vaso con agua sucia? Ni loca. No, ni loca. ¿Y te pondrías a pelear con el culpable? Ay, son las empresas que están, no han lavado el tanque o es la tubería que está sucia. No, tú quieres tomar agua, darle agua a un invitado o agua a tu hijo. ¿Sí? Entonces, cuando tú me preguntas a mí que cuál es el mayor enemigo y me pones a mí entre el ego y la inseguridad o el autoconocimiento, yo pienso que es la falta de herramientas para gestionar nuestras emociones. El ser humano es un ser emocional. Nosotros no tenemos máquinas, tenemos seres sintientes dentro de una organización. Y yo me ufano de mi capacidad de entregar herramientas para gestionar las emociones. Porque años atrás, cuando caí en el burnout y casi muero, mi esposa en embarazo de mi última bebé, ¿sí? Yo dije, no, yo no sé gestionar esto. Decido renunciar a la petrolera y empiezo a entrenarme ya con unos años de experiencia y me doy cuenta que lo que no tenía era herramientas. Y entonces ahí te viene la segunda parte de tu respuesta. No es el ego, no es la inseguridad, no es el autoconocimiento, es la reacción verbal que tenemos cuando estamos en un estado de esos. Y podemos ir conectando todo, podemos ir conectando todo hacia las preguntas anteriores. Cuando yo tengo miedo, Silvana o Adriana, y qué pena pasar a preguntarlas a ustedes, cuando ustedes tienen miedo, ¿cómo responden? Mira, yo siempre, bueno, me ha tocado situaciones de temor, porque cuando uno tiene miedo es porque se siente amenazado, ¿no? Y eso ya es un tema realmente biológico que tú reaccionas, ¿no? El mecanismo de defensa, ¿no? Uno dice, ¿tienes miedo? ¿Huyes o ves cómo te enfrentas, ¿no? Yo trato de realmente tomar ejercicio de respiración y creo que a mí me ha ayudado muchísimo porque eso me ayuda a bajar, obviamente, los niveles que puedo tener. Obviamente, bueno, me ha tocado, por ejemplo, enfrentarme a, no sé, a mí me da pánico hace muchos años hablar en público, por ejemplo. Entonces, yo lo que hacía es tomar esa respiración para tranquilizarme y pensar con mayor claridad, porque al final, y vamos al tema biológico, cuando el miedo se te activa, todo se te paraliza y comienza efectivamente no a haber un tema de oxigenación, mejor oxigenación cerebral, ¿no? Entonces, tomarte esa pausa, y es cuando hoy en día también se valora mucho el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué tanto tú te autoconoces en este proceso, no? Y cómo reaccionas, ¿no? ¿Cómo estás reaccionando a ciertas emociones que pronto no son tan, eh, digamos que a veces pueden ser no tan bonitas, ¿no? Sino que te pueden generar esa parálisis, ¿no? Pero en mi caso yo respiro, ¿no? Pero Trato de imagínate, respirar imagínate, Adriana. Mira, justamente eso, y me llevabas con la pregunta, Carlos, es que si nosotros nos podemos ver y nos vamos también a la infancia, no nos enseñan desde chicos. Y efectivamente yo creo que esta falta de empezar a adquirir herramientas es lo que considero yo que es muchísimo más necesario e importante, porque la parte técnica tú siempre la aprendes, ¿no? Y voy a hablar desde mi propia experiencia. Yo
por una situación, digamos que algo similar a lo que tú comentas, Carlos. Mi hijo tiene 18 años, va a cumplir 19. Dije, ok, yo tengo que empezar a aprender estas herramientas conmigo para poder manejarlo, para poder saber inclusive controlarme ante situaciones complicadas. Mi hijo en ese entonces, cuando nació, estaba en terapia intensiva y para mí fue un tema así súper fuerte. Y claro, yo encontré en el mundo de la programación neurolingüística con algunas técnicas, teníamos temas de respiración. Digamos que en general, uno va aprendiendo allí algunas herramientas que no nos enseñan para poder poner en práctica. Yo trabajo mucho con respiración, muchísimo. Los chicos me dicen, ya se te nota, estás respirando. A ratos me encierro en un momento o salgo y camino. O yo anoto. Si ustedes se dan cuenta, Anita, inclusive tú vas mencionando, yo voy anotando. Hay muchas cosas que voy anotando y que me llevan después a estar reflexionando, pero sí, o sea, hay herramientas que uno tiene que aprender, que uno tiene que desarrollar y que aparte siguen siendo un tabú en el medio. Porque la Claro, gente dice, no, ¿y eso para qué? ¿Y eso por total. qué? ¿Por qué tienes que aprender eso? Y creen que es ilógico meterse en estas cosas. Y muchas veces da ese miedo también un poco para seguirte el hilo ahí, Silvana, es que tienes que, como te decía, identificar por qué a veces se te da o se te dispara ese miedo, que puede ser muy irracional, creencias, ¿no? También situaciones que te hayan pasado, como tú dices, de pronto también en tu infancia, ¿no? Y poder decir, ¿qué es lo que qué me detona ese miedo ante ciertas situaciones, ¿no? Y sobre eso, pues poder trabajar, ¿no? Córreme la pantalla Porque un poquito más la para idea arriba. pues, es no tratar de evitar vivir con ese miedo, porque al final te dispara unos temas de cortisol que después tú vives enfermo, o sea, realmente Claro. estar constantemente en una situación de miedo, y bueno, Carlos que vive también en otro país también complejo como Ecuador, ¿no? Nosotros ahora con el tema de la inseguridad, que se ha vuelto Tenaz. compleja en nuestro país sobre todo, eh, yo me recuerdo que yo llegaba y antes situaciones que a mí, sinceramente, no es que no era tan consciente, pero no me pesaban tanto. Y ya tú dices, se te viene alguien, se te pone una moto al lado y tú reaccionas. Entonces, es poder identificar mucho qué es eso, qué te acelera o qué te da esa situación de temor hasta ciertas situaciones. Entonces, mira que la respuesta es que ustedes lo que complementan ahí, que me encanta porque yo aprendo también, eso viene gracias a la madurez y al espacio de tiempo recorrido, ¿sí? Entonces, el mayor enemigo interno del liderazgo para mí es la reacción que tenemos, porque no sabemos gestionar esas emociones, no controlar, porque nadie controla una emoción, ellas se presentan, yo lo que hago es gestionarla. A mí me encanta mucho hablar de la Biblia, me encanta mucho porque pues, lo utilizo como un libro de estructura. Y el libro de Santiago dice, tiene varias metáforas sobre la lengua, dice que por una misma boca, ese grifo de agua, cuando empecé con la respuesta Silvana, por esa misma fuente no debe salir agua salada y agua dulce. ¿Sí? O sea, por una misma fuente de agua salada y agua dulce, venga. ¿Sí? Y también dice en el mismo libro que la lengua puede incendiar una montaña. Puede incendiar una montaña. Entonces, el líder debe cuidarse, refrenar, como dice por allá en el Salmo 73, creo, algo así, o 73, refrenar la lengua. ¿Y por qué debemos de refrenar la lengua? Porque cuando estamos en estrés, en ansiedad, en angustia, en cualquiera de estos regalos que nos dio el universo, el monito que nos creó, llámelo como lo quiera llamar, ¿sí? Nos dio emociones y sentimientos, las cuales no son malas. Yo no puedo decir que el ego es malo, porque si mi ego es malo, yo estoy malo. O sea, que el que me hizo se equivocó. No, tengo que aprender a gestionar en mi ego. Por eso yo no, pues qué pena, pero es mi punto de mente, no estoy de acuerdo que el ego sea el enemigo. El ego es parte de nosotros que aprendemos a gestionarlo. Si el ego de Silvana está mal, pues Silvana está mal hecha. No, Silvana madura y aprende a gestionar su ego, la PNL, las herramientas, Adriana con la respiración y todo eso. Entonces, el enemigo, uno, culturalmente no tenemos herramientas. No nos enseñaron ni a pensar ni a sentir. A mí mi mamá me decía, no piense eso. Y yo, mi mamá es bruja. No sienta eso, que eso es malo. Y yo, fue madre, no puedo sentir rabia. Sí, entonces el tema aquí es que somos seres pensantes y sintientes que necesitan herramientas
Y hay un estudio de Stanford que dice que el 72% lo que invierten las grandes compañías lo invierten capacitando habilidades duras. Y no es así. Sí. Las empresas grandes que crecen invierten el 85% desarrollando habilidades blandas, herramientas. Tienen